Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentar el capítulo 8 del libro de Óscar Correas, Introducción a la Sociología Jurídica, la efectividad del derecho. El grupo está conformado por Arroyo Pérez Carla Alejandra, López Aguas Juan Alberto, Vidal Romero Mar, Rodríguez Escalante Cheltami, Salazar Gallejos Ángela Valeria y Soto Escobedo Ivana Sharon. Nosotros somos del semestre 1, grupo 4 de la Facultad de Derecho. Estos son los temas que a continuación abordaremos dentro de este capítulo y explicaremos. Cuando hablamos de la efectividad del derecho, hacemos referencia a que las normas son efectivas realmente dentro de la sociedad a las que van dirigidas, con las prescripciones dentro de ellas y las conductas que ésta produce o a las que se quiere llegar. Efectividad del derecho. Se puede decir que las normas son efectivas cuando puede comprobarse que los individuos a quien va dirigida producen las conductas descritas de las normas. Y la eficacia del discurso hace referencia a los objetivos políticos del productor del discurso, observando un alto grado de efectividad o no la eficacia. ¿Cuándo se produce la efectividad pero no la eficacia? Cuando se cumplen las normas pero no se llegan a los objetivos establecidos. Efectividad, cumplimiento y causalidad. La efectividad como correspondencia simple hace referencia al cumplimiento de las normas por medio de una hegemonía y no por el conocimiento de ellas. Efectividad como obediencia. Se refiere al cumplimiento de las normas por medio de su conocimiento, tal cual como vienen prescritas. Esto quiere decir que el 70% conoce las normas y el 30% las desconoce por alguna causa, como puede ser la religión. La efectividad como aceptación, que hace referencia al cumplimiento de las normas gracias a tres aspectos. La aceptación por convencimiento, que es cuando la persona acepta cumplir las normas porque piensa que está bien. La aceptación por temor, y este temor es causado por las consecuencias que puede traer el no cumplir las normas. O la aceptación por conveniencia, que es cuando la persona obtiene beneficios. Efectividad, aplicación y causalidad. Recordemos que la efectividad del derecho se refiere a la capacidad del sistema legal para lograr que las normas sean cumplidas en la práctica. No basta con que una ley exista, sino que también debe ser efectiva en su implementación y en la producción de los resultados que busca. La efectividad del derecho depende de la correcta aplicación de las normas, y la causalidad estudia cómo la aplicación de esas normas influye en los comportamientos de las personas. Incluso, si el derecho se aplica correctamente, no siempre se logran los resultados que se esperan. No se puede asumir que el derecho, solo por su existencia y aplicación, siempre causará los efectos que se esperan, ya que existen varios factores que pueden jugar un papel fundamental en la efectividad de las leyes. El derecho es necesario que lo veamos y entenderlo no solo como un conjunto de normas, sino como un fenómeno que interactúa con la realidad social. Óscar Correas en su libro nos menciona que la efectividad en la aplicación del derecho podría tener al menos dos variantes. La primera es la efectividad formal, que se refiere a la existencia y aplicación de normas jurídicas dentro del sistema legal, independientemente de si estas son obedecidas o no en la práctica. Se centra en que el derecho esté presente de manera formal en la legislación y que las instituciones responsables lo apliquen según lo estipulado. La efectividad formal implica que las normas se aplican de acuerdo con los procedimientos establecidos. Se trata de que el derecho esté formalmente vigente y que, cuando se presenta un caso, los actores del sistema jurídico sigan los procedimientos y normas que dictan las leyes. Sin embargo, la efectividad formal no garantiza que la norma sea respetada o seguida en la práctica. La segunda variación es la efectividad material, que se refiere a la realización efectiva de los objetivos de las normas y el cumplimiento real de las leyes por parte de los individuos y actores sociales. No basta con que una norma sea aplicada formalmente, sino que se espera que, a través de su aplicación, se produzcan los efectos prácticos que la ley busca. La efectividad material implica que la ley logre el propósito para el que fue creada y también tome en cuenta el impacto real de la ley en la sociedad. Si bien la efectividad formal es un primer paso,
La efectividad material se refiere a que también la norma logra sus objetivos en la vida real. La determinación del objeto de estudio. Importancia de establecer el objeto de estudio en la sociología jurídica. Relación con la dogmática jurídica. Trabajo previo necesario antes de estudiar la efectividad de las normas. La determinación del sistema jurídico. Cada cambio normativo genera, en teoría, un nuevo sistema jurídico. Los sistemas jurídicos no existen en la realidad como entidades estáticas, son más bien construcciones conceptuales del analista. La efectividad del derecho en el tiempo. Las normas jurídicas están diseñadas para tener efectos duraderos, pero su vigencia no garantiza su efectividad. Es decir, aunque una norma esté vigente legalmente, no siempre se cumple o logra el efecto deseado en la sociedad. Esta también tiene una variabilidad temporal, pues la efectividad de una norma puede variar durante su vigencia debido a varios factores, como el contexto social, político y cultural, así como las acciones del gobierno. Un ejemplo hipotético de esto puede ser que en el primer año la norma recién impartida podría tener un 70% de inefectividad por desconocimiento. En el segundo año, tras una campaña de difusión, la efectividad sube al 40%, pero se distingue entre obediencia por temor y obediencia por convencimiento. Y en el tercer año, una disminución en la represión reduce la efectividad al 20%, aunque en este caso la mayoría lo cumplen por conveniencia. Y como ya lo mencioné, están estas 4 clases de efectividad que menciona Oscar Correas: el desconocimiento, el temor, conveniencia y convencimiento. Estudiar la efectividad de una norma requiere analizar diferentes momentos de su vigencia. También hay que considerar que una misma norma puede pertenecer a sistemas jurídicos sucesivos, complicando la evaluación de su efectividad. Efectividad, número y calidad de sujetos. Dentro de la efectividad del número de sujetos, hablamos sobre el cierto número de personas que están cumpliendo con la norma, es decir, que es efectiva realmente. Mientras que la efectividad y calidad de sujetos es más sobre los intereses de los sujetos que cumplirán esta norma, o en pocas palabras, a qué sector iría dirigida. Efectividad, tiempo y calidad de sujetos. Es la cantidad de sujetos que cumplen con la norma, pero con un cierto tiempo determinado. Y por último, efectividad, tiempo, calidad y cantidad de los sujetos. Es decir, el cierto tiempo de cumplimiento de la norma, la categoría a la que pertenece y la cantidad de que estos individuos la cumplan. Efectividad en el espacio. Efectividad en el espacio hace referencia a cómo la aplicación y cumplimiento de las leyes pueden cambiar dependiendo de la localización geográfica o el entorno en el que se apliquen. El derecho, en muchos casos, no tiene el mismo impacto o no se aplica de igual manera en diferentes espacios. En otras palabras, una ley puede ser altamente efectiva en una zona urbana o desarrollada, pero puede ser menos efectiva en una región rural o aislada. Las leyes tienen diferentes impactos y resultados dependiendo de las condiciones espaciales en las que se aplican. Efectividad y clase de normas. La clasificación de normas es la siguiente: las normas primarias, que es las que van dirigidas a funcionarios públicos; las normas secundarias, que van dirigidas a los ciudadanos, al igual que las normas generales, que van dirigidas hacia todos. En cambio, las normas particulares van dirigidas a un cierto sector dentro de la sociedad. Las normas superiores e inferiores es como un complemento dentro de la norma. En pocas palabras, digamos que una norma superior no necesita de contemplación, pero la norma inferior prescribe un poco más acerca de la norma. Efectividad y calidad de la conducta exigida. En este punto, Oscar Correas analiza cómo evaluar la efectividad de una norma jurídica, considerando no solo si se cumple, sino también la naturaleza y calidad de la conducta que exige. Las normas jurídicas modelan conductas específicas a través de prohibiciones, obligaciones o permisos. Esta modelación puede ser directa o indirecta. La efectividad de una norma no solo depende de que se cumpla, sino también de la calidad de la conducta regulada y de su contexto social. Algunas normas no regulan conductas humanas directas, sino que buscan lograr ciertos resultados o condiciones. Aquí la sociología no puede limitarse a observar el resultado, sino que debe analizar las condiciones de su cumplimiento. Algunas normas exigen conductas ambiguas, difíciles de definir o medir. En estos casos, el sociólogo debe reconstruir la norma y determinar cómo evaluar su efectividad. Suelen ser algo difusas o abstractas.
El trabajo del sociólogo es evaluar la efectividad de una norma que requiere más que observar el cumplimiento, pues implica analizarlo. ¿Qué conductas regula? ¿Cuáles son las motivaciones para cumplirla? ¿Cómo se mide su impacto en contextos complejos? Esto exige herramientas empíricas precisas y flexibles, adaptadas al tipo de norma y su contexto. Efectividad y regulación jurídica. Se hace referencia al ámbito de cómo es que se aplican las normas y cómo es el efecto de estas bajo una sociedad y cuáles son los resultados a los que se quieren llegar. El texto expone la diferencia del derecho real y el derecho de los libros, o sea, el derecho real y el derecho irreal. El derecho real es el derecho que se cumple, o sea, el derecho que tiene hechos empíricos, mientras que el derecho irreal es el que se menciona en los libros. Por lo que la efectividad se mide comparando el discurso normativo, o sea, las leyes escritas, mientras que la comparación es contra el impacto empírico que se tiene, o sea, el cómo se aplican las normas en la realidad. Efectividad y subjetividad. Aquí, el libro expone que es crucial entender la percepción de los sujetos porque las decisiones de los individuos se basan en lo que creen acerca de las normas y acerca de sus consecuencias. Por ejemplo, menciona que la observación de la efectividad de las normas no adquiere sentido sino en relación con la conciencia de los sujetos. Por lo que esto implica que el análisis no se debe limitar a si las normas se cumplen o no, sino a entender por qué los sujetos actúan de cierta manera de acuerdo a las posibilidades que ellos contemplan. La sociología jurídica se enfoca en el análisis de las relaciones entre el derecho y la sociedad. No se limita a entender el derecho como un conjunto de normas, sino como un fenómeno social que interactúa con múltiples factores económicos, políticos y culturales. En este análisis buscamos entender cómo el derecho influye en la sociedad y viceversa, resaltando la causalidad que subyace en estas interacciones. El marco de la sociología jurídica. La sociología jurídica se define como una ciencia que estudia las causas y efectos del discurso jurídico, adoptando una visión amplia de la causalidad. Concepción de causalidad. No se limita a causas inmediatas ni a efectos directos. Se adopta un enfoque histórico y complejo, considerando que las normas y los fenómenos sociales están interconectados en una cadena causal intrincada. Cadena causal del derecho. La sociología jurídica amplía el análisis más allá de los primeros eslabones de la cadena causal, o sea, las causas inmediatas de las normas. Este examina las interacciones entre el derecho y fenómenos sociales, alejados o indirectos. Por ejemplo, una reforma laboral no solo regula condiciones de empleo, sino que puede transformar dinámicas económicas o generar tensiones sociales inesperadas. Relación interdisciplinaria. La sociología jurídica mantiene un diálogo constante con otras disciplinas, como lo son la psicología social, que estudia el impacto del derecho en las actitudes y comportamientos colectivos, la economía, al analizar cómo las normas jurídicas afectan y son afectadas por los sistemas económicos, la sociología en general, que es la que estudia cómo el derecho contribuye a mantener o transformar estructuras sociales. Todo esto nos permite que la sociología jurídica explore el impacto de las normas desde diferentes perspectivas, enriqueciendo así su análisis. El derecho como fenómeno social. La sociología jurídica sostiene que ninguna norma jurídica opera de forma aislada. Su efectividad depende del contexto social. A través del estudio de eslabones más lejanos, la sociología jurídica aborda fenómenos que aparentemente no están relacionados con el derecho, pero que son cruciales para entender su impacto. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.